Títeres del titiritero. Ratones de experimentación conductista. La manipulación reglamentada del libre albedrío. Equilibrio vital. Con Anand Mahapatra. Hola otra vez. Yo soy Víctor Avilán y esto es Equilibrio Vital. Comemos, bebemos, dormimos, pero lo que realmente nos mueve es la mente. Sutiles y fuertes hilos conectados a la mente son manipulados por desconocidos titiriteros disfrazados de comercios, medios y política. Los componentes de la sociedad están enfermos y eso nos incluye como seres humanos. Padecemos de varias enfermedades mentales y de conducta que recientemente han adquirido nombres enfrentándonos a una realidad que no podemos combatir fácilmente. En ese intento se suman otros padeceres agravando la salud: ansiedad, miedos, incertidumbre, trastornos obsesivos compulsivos, vulnerabilidad, abandono. La ciencia y la tecnología han evolucionado a niveles manipuladores de la raza humana. El libre albedrío solo alcanza la creencia de poseerlo. Es un mito que alimentamos en la necesidad de creernos en libertad, de ser los dueños de nuestros actos y formas de vivirlas. Pues no es así. La manipulación y el control han evolucionado a la par de los logros de la sociedad a través de sus múltiples herramientas englobadas en cultura, ciencia, tecnología, etc. Los dioses que están mirándolo todo, evaluando y creando los escenarios para jugar con nosotros son la religión, la política y el dinero a través del comercio o capitalismo, que está en todas partes, hasta en las estructuras comunistas anticapitalistas. Las diferentes religiones a lo largo de la historia de la humanidad han utilizado la psicología del temor, premio y castigo para arriar como pastores a las ovejas humanas, reglamentando sus actos, pensamientos y creencias, limitando su capacidad de discernimiento para controlar y manipular. Grandes guerras fratricidas se han librado creando enormes guetos de creencias centralizadas en sus respectivos centros de comando erigidos como iglesias, mezquitas y templos alienantes, cada uno contando con los manuales de manipulación psicoemocional de comportamiento y deberes. Una industria alimentada por la fe ninguneadora humana, enriquecida por sus fieles, y un estado político cómplice que se sirve del debilitamiento de la inteligencia para tomar su pedazo de pastel. El auge del fundamentalismo religioso en muchas sociedades se ha relacionado a menudo con las transformaciones sociales y políticas que se han producido durante este periodo. Las tradiciones religiosas también se han transformado. Los fundamentalistas religiosos se han vuelto más influyentes en todos los niveles de la sociedad y los funcionarios seculares de alto rango han adoptado a menudo la retórica y la imaginería religiosa. En las sociedades tradicionales prevalece un régimen político-religioso universal. La posición hegemónica de la religión en la sociedad suele estar marcada por dos características. Muestra una fuerte presencia y un importante papel en la sociedad, siendo el vehículo de transmisión cultural y social de generación en generación. También se caracteriza por un refuerzo positivo de la tradición, compartido por todos sus miembros. Las sociedades tradicionales se caracterizaban por la posición hegemónica de la religión en la sociedad. Las iglesias eran las instituciones dominantes y la religión inspiraba las costumbres, el derecho, la educación y las tradiciones. La catedral o el campanario de la parroquia no era solo un símbolo religioso, sino también político y cultural. Esto es lo que hemos conocido como
nacionalcatolicismo, en el que se produce una función de la identidad cívica y religiosa, de manera que el individuo asimila la religión por ósmosis sociocultural. Esta ha sido también la base común del judaísmo tradicional y del islam. La influencia de la religión en la sociedad ha marcado profundamente la historia europea. Esta influencia es inherente al desarrollo sociocultural de los europeos, así como sus mentalidades y tradiciones individuales. En términos generales, Nietzsche comprendió bien el papel de la religión para la sociedad y para la política europea. También fue un gran denunciante de la secularización al afirmar que las sombras de Dios se alargan. La muerte sociocultural del Dios judeocristiano dejó intactos muchos elementos del cristianismo que sobrevivieron de forma secularizada. Después de 2000 años de historia cristiana en Europa, es imposible sustraerse al efecto de la religión que sigue latente en instancias ideológicas cercanas a la religión como la ética, los valores socioculturales y la comprensión del hombre, el sentido de la vida y la visión del mundo, según ellos. La religión es un factor sociocultural de primer orden. Ejerce funciones difícilmente sustituibles y tiene claras repercusiones políticas. Las instituciones religiosas son consideradas por muchos como instituciones que proporcionan un sentido de pertenencia y solidaridad entre los miembros de una cultura y sociedad. La solución a la que apuntaba Estados Unidos se ha convertido en una fórmula exitosa, cuyos efectos perduran en la actualidad. Hay que entenderla en el contexto de la emigración que dio origen al mito americano, cuyos orígenes simbólicos se remontan a los calvinistas, que buscaron la libertad huyendo del absolutismo anglicano de Inglaterra. El sueño americano se basa en la primera declaración de los derechos del hombre, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, 1776, de la que se deriva el derecho a la resistencia política contra cualquier gobierno que no lo garantice. La religión es un sistema social que ayuda a construir y mantener el orden social. Proporciona rituales que ayudan a la comunidad a comunicarse con sus antepasados y con Dios a través del concepto de reencarnación. La religión sirve como herramienta de control social, utilizada por los miembros de la sociedad para reproducir las jerarquías de poder y las distribuciones desiguales de la riqueza. Lo religioso no se limita a los actos rituales, sino que incluye la creencia en agentes sobrenaturales con poderes mágicos. Cuanto más ingenuo se crea en agentes sobrenaturales como Dios, más fácilmente se aceptará un sistema autoritario. Cuando un jerarca eclesiástico abusa de la confianza de los que le siguen, los lleva por un camino que puede llevarlos a la cárcel o algo peor. Los párrocos y jerarcas eclesiásticos, además de ser instrumentos del poder, quieren ser el poder mismo. De ahí que, aprovechando el clientelismo de la fe, consiguen ser elegidos por sus feligreses para corporaciones públicas y a veces, como en la última legislatura, con alianzas impías. Otros de los grupos titiriteros se refiere a reyes, capataces, porteros, gobernadores, ministros y presidentes. Son quienes llevan el látigo social, a veces dictadores caudillescos, otros populistas saqueadores. Novelas, crónicas, cuentos, películas y teatro. El mundo del entretenimiento y la cultura se ha convertido en escenarios preventivos y de denuncia de la manipulación de los poderes políticos en sus diferentes títulos
caudillistas, disfrazados a veces de sistemas democráticos de libertad o socialismo de justicia social. Cuando los soñadores dominantes de la democracia son más poderosos que sus guardianes, se hace necesario transformar el sistema en un régimen totalitario. Orwell. Si los guardianes dormidos de la democracia no son capaces de mantener su territorio a salvo, tendrán que transformarse en un régimen autoritario. Robespierre. Estos pensadores del pasado ya lo anunciaban. Vivimos tiempos convulsos en los que el exceso de información manipulada nos desinforma, las cortinas de humo y los hilos que se mueven a conveniencia de una élite minorista redirigen nuestros pensamientos alienados. Soñamos con héroes visionarios como V de Vendetta o Elliot Anderson de Mr. Roboto, pero son personajes ficticios. Tal vez nuestra última esperanza sea Noam Chomsky. Es real y está dispuesto a desmantelarlo todo. Chomsky, uno de los pensadores, filósofos y científicos sociales más influyentes de su tiempo, desvela las manipulaciones más descaradas que se han llevado a cabo en las últimas décadas para guiar nuestros pensamientos y mantenernos a raya. Y por supuesto, enfermarnos. La manipulación masiva o total de un grupo de personas se consigue mediante el uso de una o varias de las tres técnicas básicas: la distracción, la reacción al problema y la solución. La desviación se utiliza cuando el motivo de la intervención no está directamente relacionado con el problema, por ejemplo, pan y circo. Por otro lado, el problema, reacción, solución es una situación en la que se crea una situación de crisis, seguida de un aumento del control político o de la intervención económica para resolverla. Este tipo de manipulación tiene lugar cuando los que tienen el poder, ya sean políticos, gobiernos o empresas, no abordan a propósito un problema en favor de otro. Por ejemplo, si pudieran pagarme para que comiera menos porque es malo para mi salud, entonces podría pagarles para que se ocuparan de sus compras navideñas porque mi dieta me ha obligado a gastar más dinero en comida. Esto sucede todo el tiempo, pero no vemos ninguna relación entre nuestros hábitos alimentarios y lo que gastamos en el supermercado. Los medios de comunicación desempeñan el papel principal en la manipulación de masas. Se trata de lo que preferimos y lo que es más importante para nosotros que los temas sociales y las protestas. Pero no importa si no sabemos nada mejor. La manipulación de masas es el intento de controlar a las personas mediante la publicidad, la propaganda y otras técnicas. Puede que no nos demos cuenta, pero estamos siendo constantemente manipulados por las corporaciones, por nuestro propio gobierno. Utilizando la gradualidad, las subidas de impuestos o la reducción de los derechos laborales, se hacen poco a poco para que sean imperceptibles, para que cuando caigamos en cuenta ya sea tarde. Influenciando el diferir, que consiste en tomar decisiones perjudiciales en el momento prometiendo que reportarán beneficios en el futuro, beneficios que nunca llegarán, para cuando ya estemos acostumbrados y no rechacemos la nueva y perjudicial situación generada. Infantilizar al público a través de la televisión, la publicidad o las campañas electorales, donde se tiende a tratar al público de manera infantil y paternalista, con el objetivo de anular su pensamiento crítico y funcional. Apelar a las emociones es otra herramienta de manipulación emocional, como una de las artes más burdas de hoy.
Se busca jugar con la parte sensitiva de los cerebros para no estimular la reflexión. Anular nuestro lado racional hace que nos quedemos con el mensaje global, no con los elementos específicos que esconde. Se persigue crear públicos ignorantes. La ignorancia es la peor arma de destrucción masiva que hay. Crear brechas entre la educación pública y privada o no proporcionar las herramientas necesarias para culturizar con dos procesos habituales. Por ejemplo, se sigue ridiculizando a los ratones de la biblioteca en cantidad de películas o series. Ser inteligente o inquieto es sinónimo de ser un perdedor de la estructura social, un nerd. Igualmente, promover públicos complacientes. Los medios, las redes, la radio o la televisión promueven estilos de vida superficiales haciéndonos creer que es lo que está de moda, que es a lo que debemos aspirar, matando de esa manera dos pájaros de un tiro. Por un lado, crean un dócil rebaño y por el otro, una sociedad de consumo que va a mantener la maquinaria capitalista siempre en marcha. Se suma a esta estrategia de manipulación de la sociedad el refuerzo de la autoculpabilidad. Consiste en hacer creer a las personas que solo ellas son culpables de sus problemas, que es otra jugada maestra. Si nos hacen creer que nuestro entorno es idílico, un fallo en nuestra economía personal o un fracaso laboral es solo culpa nuestra. Nuestra crisis son nuestras por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. No lo olvidemos. De esta manera se logra el conocimiento minucioso del ser humano. La ciencia y la psicología han recopilado una ingente cantidad de información sobre el comportamiento del ser humano, pero esa información privilegiada solo la usan unos pocos en beneficio propio, porque solo unos pocos tienen acceso a ella. Otro ejemplo claro de que la ignorancia del pueblo favorece a las acciones de los que están en el poder. Así como la religión ha generado toda una industria y filosofía iconográfica dándole permanencia e imagen a los dioses salvadores castigadores, la industria del entretenimiento ha hecho otro tanto generando a través de los pseudos inocentes cuentos de aventuras la esperanza de la fantasía con héroes. Algunos venidos de otros mundos con superpoderes como el universo de los extraterrestres como Superman, otros generados por la ciencia y la tecnología, voluntaria o accidental, como el Hombre Araña, Hulk, los Cuatro Fantásticos, etc. Y los más recientes que son productos de mutaciones evolutivas como los X-Men, o los X-Men, como le quieran llamar. Todos estos creadores de esperanzas son salidos de la misma maquinaria de la manipulación. No son, como algunos analistas lo han llamado, el reflejo del desamparo que se vuelca a la creatividad del pensar en milagros de poderes y salvadores. No. Cruelmente es un recurso llamado esperanza fantástica para ignorar y ocultar la verdad del titiritero y sus marionetas, nosotros. Somos como los ratones del laboratorio. De hecho, muchas técnicas y herramientas de manipulación se han probado primero precisamente en ratones evaluando estímulos en nuestro cerebro primigenio, el reptiliano. La publicidad y el mercadeo, dejando de lado la ética y valores, nos someten a un bombardeo constante de estímulos condicionadores. Los medios tradicionales y ahora los electrónicos, con las redes sociales, están formando a verdaderos idiotas perfectos. Y aún no ha entrado completamente la inteligencia artificial. Cuando ocurra, aquellas sagas como Matrix, Skynet, la computadora consciente de Terminator, serán cuentos de niños para lo que realmente puede ocurrir.
teniendo toda la información sobre las herramientas aplicadas para manipular la sociedad con múltiples estrategias y los exitosos resultados obtenidos de nuestro comportamiento, habremos creado al verdadero Dios, al Dios titiritero esclavista. Volvamos al presente con una muestra del exitoso recurso llamado efecto Gruen. Simplemente se trata de laberintos creados en centros comerciales y sobre todo en grandes tiendas como la de origen sueco o la española con nombre sajón. El efecto Gruen es ese fenómeno psicológico que experimentan las personas haciéndolas susceptibles de comprar impulsivamente y que ha sido causado deliberadamente durante años. La mandíbula caída, los ojos un poco vidriosos y una sensación de confusión son algunos signos de que alguien lo está experimentando. Como zombies, comenzamos a caminar más despacio a medida que se establece ese estado mental. Algunos psicólogos lo describen como un estado casi paralítico, en el que la mente deja de funcionar porque está registrando demasiada información a la vez y se agota. El diseño de centros comerciales con el efecto Gruen es muy común. De hecho, lleva el nombre de Victor Gruen, el arquitecto que diseñó uno de los primeros establecimientos. Al propio Gruen no le gustaba el nivel de manipulación necesario para crear este estado mental y trató de crear un centro comercial que no confundiera a los consumidores para que compraran cosas que no necesitaban. Una serie de factores se unen para crear el efecto, casi todos con el objetivo de estimular nuestros sentidos. El uso de señales específicas de iluminación y sonido, el ruido ambiental y el diseño espacial de las tiendas y exhibidores. Incluso la temperatura y la humedad importan, al igual que los espejos y las ventanas. Los diseñadores de tiendas y centros comerciales modernos son muy conscientes del fenómeno y deliberadamente crean espacios que están diseñados para desencadenar este estado mental, como han manifestado muchos visitantes de los centros comerciales. Por eso cuentan con salidas difíciles de encontrar o rutas complicadas de seguir para que los consumidores terminen en otra sección cuando quieren irse. Un laberinto sin salida. Alan Penn, profesor de computación arquitectónica y urbanística de la Universidad College London, realizó un estudio sobre la famosa tienda sueca después de describir su primera estancia en la tienda como estar perdido en la jungla. Había ido a la tienda a comprar un colchón para una cama. Después de unas horas, se fue con un colchón y muchas otras cosas que no había planeado comprar. Tal y como comentaba en su investigación, la forma en que se organiza una tienda afecta la forma en que se genera la compra. Por eso decidió estudiar la forma en que las personas interactúan con el espacio observando modelos en realidad virtual para aprender cómo el entorno afecta el comportamiento. Y esto explicaba no solo cómo las personas se pierden en las tiendas, sino también por qué ellas eligen hacerlo así. No quieren que recorras la tienda de manera eficiente, explicaba. Hay 3 áreas básicas en una tienda de ármelo usted mismo: la sala de exposición, de compra y el almacén. Según su investigación, en la sala de exposición, el primer objetivo es desorientar a un cliente para que tenga que someterse a la tienda. Te atrapan al perderte. No puedes irte hasta haber recorrido todo el lugar, momento en el que ya has llenado tu cesta de cosas innecesarias. Y las compras impulsivas son importantes para los minoristas. El 60% de las compras no son cosas que la gente tenga en su lista de compras. El diseño de la tienda es el componente principal de la estrategia de experiencia del cliente y lleva a los compradores por un camino sinuoso a través de cada departamento y cerca de cada producto.
Para desorientar aún más a los compradores, el camino oscila constantemente hacia la izquierda y hacia la derecha, y no hay ventana a través de las cuales se pueda sentir la dirección o el tiempo. El colmo de la manipulación condicionada. Que trabaje el cliente. La primera idea genial de la tienda sueca es la de cambiar tiempo por dinero. Pero cambian su tiempo, ojo, no el tuyo. Las cosas salen baratas porque los muebles te los montas tú. Pero es que la cosa va más allá. En las tiendas verás a pocos empleados o a ninguno. Coger muebles que has comprado, su sección de autoservicio hace que te apuntes lo que quieres. Para eso te regalan lápices y libretitas a la entrada. Y luego lo recojas tú en sus gigantescos carros. Los empleados están más para resolver dudas y para diseñar las cocinas, los muebles, que para cargarlos. Total, yo lo haces tú. Todo esto se convierte en un desequilibrio psicoemocional. Ansiedades, vacíos, inconformismo disfrazado de fortuna con el pseudo privilegio de poseer algo. Y es que hemos perdido la libertad y escapamos sumergiéndonos en otros espacios virtuales. Realmente no escapamos. Nos refugiamos en los recursos que nos ofrecen las redes ideadas para mantenernos en el estado que necesitan para continuar moviéndonos con sus muy fuertes hilos en un colorido teatro de la sociedad del nuevo siglo. Finalizando, dudo si decido leer algún libro o veo una serie de TV bajo demanda. Yo soy Víctor Avilán, también conocido como Anán, y esto es Equilibrio Vital.